Entonces, comencemos. La primera parte tiene que ver, como les mencionaba, con anatomía, pero anatomía aplicada al tracto gastrointestinal de los caballos. Esto es principalmente enfocado en caballos adultos. Hay algunos comentarios que yo hago sobre potrillos, que son algunas diferencias anatómicas, y después la ecografía, pero sobre todo enfocado a caballos adultos, de la parte gastrointestinal que aparece en el programa que yo les mandé. Hay algunas cosas, seguramente con el transcurso de las clases ustedes pueden entrar en dudas si es que vamos a ver o no algunas cosas como por ejemplo ecografía o interpretación de ecografía renal o por ejemplo de esófago, que son cosas que yo no incluí en el programa, pero obviamente que si hay tiempo y tenemos suficiente tiempo, yo puedo hacerle alguna presentación de aquellas temáticas, siempre que primero cumplamos con el programa que yo les prometí. Entonces primero terminamos nuestro programa y si queda tiempo, que con seguridad va a haber, yo les voy pasando algunos otros tópicos adicionales a todo lo que prometimos, digamos así, en el programa. Vale, entonces esta anatomía, si bien es bastante detalle, si vieron la cantidad de diapos que les entregué o de páginas del PDF, son bastantes, pero no es la anatomía típica en detalle, estricta de un anátomo, o de anatomista, más bien dicho, sino que es totalmente aplicado al gastrointestinal. Eso no quiere decir de que sea poco o menos cantidad de materia o información, pero sí totalmente con un foco principalmente en la ecografía, pero también algunos tópicos, algunos comentarios que yo hago sobre esta anatomía y su relación con palpación transrectal, sondaje nasogástrico, abdominocentesis, eh, sospecha de algunos prediagnósticos asociados a la signología clínica de los caballos con síndrome de abdomen agudo. Bien, entonces vamos a comenzar. Lo primero que me imagino, aquí entiendo que hay algunos que son alumnos de prácticamente ya terminando la carrera, algunos colegas que ya son veterinarios, pero sin embargo voy a empezar de lo más básico y entre ellos tenemos que hablar sobre los planos anatómicos, con lo cual uno habla técnicamente en la ecografía, tanto como para hablar con un par, un colega, o sobre todo para hacer un reporte ecográfico de los hallazgos que vemos en un estudio que hagamos, por ejemplo, de abdomen, en un caballo con cólico, por ejemplo. Entonces es importante una adecuada nomenclatura y no mezclar los términos. Entonces, como todos deben conocer, la parte, si hablamos del tronco o el abdomen, o el cuello o cabeza de un caballo, el plano que indica hacia la parte superior es dorsal, hacia la parte inferior es ventral, y lo comento ya porque en la región de los miembros torácico y pélvico, estos mismos planos, el que va hacia arriba no le decimos dorsal, sino que le decimos proximal, y lo que va hacia abajo, en los miembros, estoy hablando miembros torácico pélvico, le decimos distal, pero en el tronco y en el abdomen usamos los nombres de planos anatómicos dorsal y ventral. Entonces, en abdomen no podemos decir proximal, no podemos usar esa palabra porque no es aplicable para esa región. Bien, me imagino que eso lo conocen, pero igual lo repito. Otros planos anatómicos, obviamente, que todos conocemos en veterinaria, que son el plano lateral hacia un lado o el lado externo de una región del cuerpo o el miembro de un caballo o cualquier ser vivo, y la región medial que es hacia adentro, ¿cierto? Eso usted con seguridad lo conoce. Aquí yo creo que hay algo que es importante recordar, con seguridad lo aprendieron en fisiología en la universidad, asociado a anatomía, pero de nuevo repitiendo que si nosotros hablamos de todo lo que está hacia adelante, hacia la cabeza del caballo, le decimos que el plano craneal, y todo lo que va hacia la cauda o la cola del caballo, vamos a decir que es caudal. Eso en cuanto a la fisionomía o el cuerpo completo de un caballo, hablando tanto de los miembros torácico y pélvico, aunque hay alguna variabilidad de nombre, pero no nos vamos a enfocar en eso, estamos hablando de abdomen. Y en abdomen sobre todo, y la zona de la cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, usamos estos nombres de craneal y caudal. Pero cuando nosotros hablamos de plano anatómico en sentido o en relación de el movimiento del contenido intestinal, que obviamente está dentro de los diferentes intestinos y del estómago y del esófago, ya no usamos el nombre de craneal y caudal, sino que recuerden que usamos el nombre de oral, todo lo que va hacia la cavidad oral, y aboral, todo lo que va hacia la región más caudal o hacia el ano. Entonces, el sentido del alimento, de su movimiento, obviamente tiene que ser desde oral o aboral, en un buen tránsito gastrointestinal adecuado, siempre va a ser de oral a oral, pero sabemos que hay muchas situaciones donde el contenido va desde aboral a oral, o sea, desde atrás hacia adelante, yéndose hacia, digamos,
el plano o la dirección del estómago, el esófago y boca. Y eso ocurre en algunas enfermedades que lo vamos a ver cuando hablemos sobre todo de intestino delgado, que es clásico y característico de lo que se conoce como reflujo enterogástrico, cuando un tipo de líquido se devuelve desde una parte oral a una parte oral, por ejemplo, de duodeno a estómago. Bien, entonces es importante usar estos términos cuando hablamos de tránsito gastrointestinal y cuando hablamos de vísceras, y no estos términos que están acá arriba de craneal y caudal, porque no son lo mismo. Se aplican para diferentes circunstancias. Esto, este libro que está acá, se los voy a mandar, lo tengo en PDF, el Popesco, me imagino que clásico libro de anatomía con unos diseños maravillosos que nos ayudan a entender mucho mejor la anatomía y aplicarla. Por eso tomé algunas imágenes de este libro, se los voy a mandar hoy día, yo creo, tengo que subirlo al Drive, se los mando. Pero estas imágenes entonces son de este libro, del Popesco. Y esto que está aquí me interesa así a grandes rasgos, aunque uno puede entrar en mucho en detalle y sacar, pero sin exagerar, 1.000.000 de informaciones de solo esta imagen, conociendo cuáles son los músculos y sus funciones y cuál es su aplicación clínica. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con abdomen, fíjense que aquí yo les dejo la tabla, esta tabla es del libro, o no una tabla, es como un punteo de todos los músculos y estructuras que se ven aquí, en cada uno es un número. Entonces este punteo de acá es de esta imagen, y a esta imagen yo le hice un zoom, un mini zoom, para enfocar un poco mejor las estructuras que son en relación a la parte tanto torácica como abdominal, porque van a ver durante el transcurso de las clases que obviamente nosotros vamos a hacer barreduras o escaneos, que son nombres que se aplican para un estudio ecográfico, lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en esta posición, donde está la flecha, es común de hacer barreduras o ventanas o exámenes ecográficos desde esta zona y yéndose a caudal, por ejemplo, en este espacio intercostal, en este espacio intercostal, en este espacio intercostal. Obviamente esto blanco una costilla, espacio intercostal, costilla, espacio intercostal. Entonces es interesante, no totalmente necesario, pero es interesante y te va a hacer un mejor ecografista, bueno, y mejor veterinario en general, mientras más detalles sepas mejor, conocer los músculos que están asociados a esta zona de la parrilla costal y de la cavidad abdominal, en la parte externa. Entonces aquí yo dejé los nombres de los músculos más comunes, o no los más comunes, los que se ven y están asociados a la región torácica y abdominal, como son, miren, aquí el número 6, músculo serrato ventral torácico, este gran músculo que es súper importante para la dinámica del miembro torácico en movimiento, que es el gran dorsal o latissimus dorsi. Bien, obviamente los músculos intercostales, que es justamente donde hacemos la ecografía, y fíjense que hay músculos intercostales externos, que son los que vemos aquí, y hay unos internos, que obviamente están por la parte más interior de estos músculos, asociados a la cavidad torácica interna y abdominal. Entonces hay dos grupos de músculos intercostales. Aquí vemos solo los externos por razones obvias, estamos viendo lo de afuera y no los internos. Acá abajo hay un músculo pectoral ascendente o profundo, que es el 23. Bueno, aquí hay otro músculo que se llama cutáneo del tronco, o cutaneus troncus, perdón. Y este es el tipo de músculo que aquí está cortado, se ve solo unos pedacitos, pero este es el músculo cutáneo, que es el que se mueve, por ejemplo, cuando se para una mosca en un caballo o en una vaca, ese es el músculo que se está constantemente moviendo. Bien, la intención es que el día de mañana, si son veterinarios de caballo, supongo que es el foco de todos ustedes que están aquí en este curso, con el tiempo hay que aprenderse estos músculos, no solo para la ecografía y saber identificarlos en la ecografía, sino que estos músculos pueden tener algunas lesiones, sobre todo asociados a trauma externo, heridas, patadas, contusiones, donde pueden ser dañados. Es interesante con la ecografía poder identificarlos para saber cuál es el músculo exactamente afectado y cuál es la signología que yo podría esperar por afección de la función de aquel músculo. Bien, en lo que tiene que ver con ecografía, todos estos músculos se ven, pasamos por ellos en la ecografía gastrointestinal, no nos enfocamos tanto en ellos, pero sepan que existen estos músculos, se los dejé aquí, que son los que nos van a estar apareciendo durante la ecografía. Sin embargo, hay otros músculos, bueno, aquí hay otro diseño también, de la misma musculatura, los músculos serratos, músculos intercostales, el grande dorsal, el pectoral descendente, esto que está aquí que se ve blanco, es la aponeurosis de un músculo oblicuo, que los vamos a mencionar a continuación, que ya tienen que ver directamente con la contención de las vísceras,
con la arquitectura, el armazón de la musculatura abdominal, perdón. Voy a sacar esto un minuto. Y que es la aponeurosis, que sería el tejido conectivo con el que se unen las fibras musculares, bien desarrollado del músculo oblicuo abdominal externo. Ves que se lo voy a mostrar a continuación en una foto. Pero esto que se ve en todos los diseños, como bien blanco y extenso, lo van a ver en cualquier tipo de diseño anatómico bien hecho, obviamente, es la aponeurosis del músculo, mira aquí dice, oblicuo abdominal externo, ¿bien? El número 22, que es uno de los músculos abdominales que es importante conocer porque es parte de la cavidad abdominal. Esta otra imagen que la saqué de internet, de algunos preparados que hacen algunos autores, creo que Lutio dice aquí, es los autores de quienes hicieron estos diseños o estas figuras, y de nuevo mostrando los mismos tipos de musculatura. Fíjense aquí el pectoral descendente, el grande dorsal o latissimus dorsi. Recuerden que el largo dorsal o longissimus dorsi es aquel que está asociado a toda la región toracolumbar. Este es el grande dorsal o latissimus dorsi en latín. Bien, aquí hay músculos serratos torácicos ventrales, hay otros músculos intercostales, de nuevo aquí la aponeurosis del oblicuo abdominal externo, aquí hay parte del oblicuo abdominal interno, que se los voy a mostrar en otra foto de una disección real, en vivo, digamos, y bueno, otra serie de músculos que están acá que no vienen al caso, como músculo ilíaco, músculo glúteo, músculo psoas mayor, psoas menor, que tienen mucho que ver con la pelvis y también tienen alguna relación con el abdomen, ¿bien? Pero nos vamos a enfocar en los más comúnmente que debemos conocer para la ecografía abdominal, y no solo para la ecografía del tracto gastrointestinal, sino que para la ecografía o la interpretación de los hallazgos de la ecografía de la pared abdominal. Bien, porque hay muchas situaciones donde, sobre todo por trauma, o punciones mal hechas, o laceraciones antiguas, o algunos tipos de problemas internos que se pueden manifestar en la pared abdominal, que nosotros podemos diagnosticarlos con ecografía y tenemos que saber cuáles son los músculos que vemos. Entonces, esta es una disección de un caballo adulto que fue hecha por el doctor Cárdenas en la clínica Las Troyas, en Santiago, esto ya hace varios años, en uno de los primeros cursos de ecografía abdominal que yo participé. Hicieron esta disección de un caballo para sacar toda la musculatura abdominal y entrar al tracto gastrointestinal o la cavidad abdominal. Espero tener la oportunidad de hacer esto en alguna oportunidad en la universidad donde trabajo. No es fácil de implementar todo esto para hacer esta disección, pero lo que se ve aquí entonces es lo siguiente. Si se fijan, yo le había dicho que aquí está parte de la aponeurosis del músculo oblicuo abdominal externo. Este músculo oblicuo abdominal externo, como bien se diseñó aquí, que es el número 22, aquí bueno, se ve desfocada la imagen, pero fíjense que este músculo está llegando a insertar aquí, en las partes como externas o superficie lateral de las costillas, y eso así está bien diseñado y lo podemos corroborar en esta disección, donde esto que está aquí cortado es el músculo oblicuo abdominal externo y viene de aquí. Mira, aquí lo cortaron. Todo esto es lo que quedó del corte de este músculo. Entonces este músculo debe estar aquí y viene desde la superficie lateral de todas estas costillas, entre la 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Desde la 11 a caudal vemos en este espécimen anatómico disectado, que es donde inserta el músculo abdominal, oblicuo abdominal externo. Bien, y su aponeurosis, que está acá abajo, se va a unir al músculo recto abdominal, que es el que es más ventral. Vale, pero vamos por parte. Primero, el oblicuo abdominal externo. Cuando nosotros sacamos, como hicieron aquí en esta foto, el oblicuo abdominal externo, que es el músculo abdominal más externo, obviamente por eso se llama así, aparece el músculo oblicuo abdominal interno, que todas son estas fibras, son todas estas fibras que están acá. Este oblicuo abdominal interno se inserta en el tuber coxal, que es una eminencia del hueso del ilion. Bien, en el tuber coxal inserta este oblicuo abdominal interno. Hay varios músculos que insertan en el tuber coxal. Uno de ellos es el oblicuo interno, y desde esa región va a ir a insertarse en el borde más caudal de las costillas, sobre todo las últimas dos costillas, aquí. Entonces este es el oblicuo abdominal interno y oblicuo abdominal externo que está cortado. Si nosotros sacamos todo el oblicuo abdominal externo
y abrimos el interno que quedó aquí, miren, aquí está el interno, lo que vemos a continuación es que inmediatamente llegamos al abdomen. Esto es colon. Si estamos del lado izquierdo, y sé que estamos del lado izquierdo porque miren, aquí se ve el tuber coxal, aquí se ve parte del hueso del ilion, aquí está el acetábulo, esta es la cabeza femoral, entonces aquí está el fémur, con el trocánter mayor del fémur acá y su cabeza femoral y una serie de ligamentos que van aquí. Bien, pero entonces quiere decir que si aquí está la articulación coxofemoral, para acá es caudal y para acá es craneal. De hecho aquí hay una costilla, mira la última costilla. Entonces, si se ubican, acá es craneal, acá es caudal, esto que está aquí, esta vista es del lado izquierdo del abdomen. Bien, para acá es craneal, para acá es caudal. Entonces estamos viendo el lado izquierdo. Si este es el lado izquierdo del abdomen, esto que se ve aquí es una víscera que es colon. Un colon se ve así, les voy a mostrar varias imágenes de colon más adelante. Se ve así el colon, entonces este es colon ventral izquierdo, que es lo que alcanzamos a ver. Y fíjense que se vio inmediatamente después de sacar el oblicuo abdominal interno. Yo saco el oblicuo abdominal interno, veo parte del colon, pero veo este músculo que está aquí, que es el músculo abdominal transverso, o transversus abdominis en latín. Bien, el oblicuo abdominal transverso. Y este oblicuo abdominal, perdón, no oblicuo, este músculo abdominal transverso, él no es oblicuo, sus fibras no son oblicuas. En diferentes caballos tiene mayor o menor extensión, pero siempre la parte más ventral del músculo se va a unir al peritoneo visceral, no, perdón, parietal, al peritoneo parietal. Bien, más adelante vamos a hablar de peritoneo, pero este músculo abdominal transverso se une antes más dorsal o más ventral, depende de cada caballo, hay variabilidad interindividual entre cada caballo, pero siempre se va a fusionar al peritoneo parietal de forma tal que se hace como una congruencia entre este músculo y el peritoneo, para darle un sostén también al peritoneo, un refuerzo de fuerza, valga la redundancia, para mantener, aguantar la tensión del peso de las vísceras. Por eso es que aquí, si se fijan, se ve una membrana. Esta membrana no alcanzamos a ver directamente el colon, este de aquí, que es el colon ventral izquierdo. No alcanzamos a verlo directo porque hay una membrana con un poquito aquí de esto amarillo que es grasa. Y esta membrana es el peritoneo parietal. ¿Bien? Peritoneo parietal. Entonces, hasta ahora llevamos oblicuo abdominal externo, interno, perdón, ahí sí, el abdominal transverso, y lo que nos falta ver va a ser el oblicuo, perdón, el músculo recto abdominal. Más adelante, buscando otra imagen. El músculo recto abdominal, que va a ser el que está más ventral, bien, que viene desde la zona más craneal asociada al esternón, y se dirige caudalmente hasta insertar en el pubis, en el borde craneal del pubis, formando lo que se conoce como el tendón prepúbico. No sé si han visto, denme un segundo, voy a anotar algo aquí. Si me dan un segundo, en cada vez que me acuerdo de algo, voy a ir anotando aquí cosas que les quiero mandar después. Por ejemplo, estamos hablando del tendón prepúbico, y el tendón prepúbico es el tendón que inserta en el pubis y viene desde los dos vientres musculares del recto abdominal. Y es interesante o tiene interés clínico porque este tendón prepúbico puede romperse, lacerarse y generar un tipo de signología típico que es más común en las yeguas. Voy a anotar aquí para mandarle una foto de este signo de ruptura del tendón prepúbico. Y es más que nada asociado a yeguas más viejas, multíparas o más común aún en vacas. Y hay un signo pero patagnomónico de esto, que es cuando se cae el abdomen, la altura del abdomen baja, y eso es muy típico de ruptura del tendón prepúbico. Este tendón prepúbico son los tendones del recto abdominal que insertan en el borde craneal del pubis. Recuerden que el pubis es una de las partes de uno de los huesos del coxal, recordando que es el ilion, el isquion y el pubis, y en el pubis inserta este tendón prepúbico. Bien, anoté aquí, les voy a mandar después al grupo una foto por si alguien no ha visto. El diagnóstico prácticamente es por la signología clínica, no es necesario hacer ecografía ni otra cosa, y el problema es que la terapia prácticamente no existe porque es muy difícil recuperar ese tipo de problemas. Pero sí hay cosas de tipo de manejo que hacer para evitar que esto siga progrediendo o sea un problema, digamos, vital o fatal. ¿Vale? Se los voy a mandar después. Entonces,
Continuamos, vimos los 4 tipos de músculos abdominales hasta ahora. Voy a buscar también una foto mejor del recto abdominal para mandárselo, a ver si queda un poquito más claro también y ver los puntos de inserción. Luego les dejé esta imagen de un esqueleto de un caballo. Esta también es una imagen del Popesco. Bien, por eso pongo aquí digamos que esta es nuestra fuente, el Popesco, y esta imagen de este esqueleto, entonces, la idea es que lo dejo aquí primero para que lo tengan y sea como un PDF de consulta para ustedes. Espero poder generar todo ese material para que tengan como ingreso rápido, práctico a consulta durante sus atenciones clínicas el día de mañana, o sea que ya están atendiendo, obviamente. Pero hay algunos puntos de referencia anatómicos importantes para la ecografía, que son los siguientes. La articulación escapulohumeral, que es entre la escápula y el húmero, obviamente, que es la articulación del hombro del caballo, es un punto de referencia importante, así como la articulación húmero-radio-ulnar, que está de aquí, que es el codo, y son puntos de referencia porque van a ver que cuando yo les hable de las diferentes ventanas ultrasonográficas, lo que hacemos es decir, vamos a colocar el transductor, por ejemplo, en el espacio intercostal número 8, qué sé yo, el 8, por ejemplo, que si fuera aquí, no lo estoy contando, es un ejemplo simplemente, en el espacio intercostal del lado izquierdo, estamos en el lado izquierdo, número 8, por ejemplo, si fuera este de aquí, a la altura del hombro, o a la altura del codo, o a una altura intermedia, o una distancia intermedia entre el codo, entre el hombro y el codo. Entonces, estos son nuestros puntos de referencia para yo guiarme y establecerme dónde voy a hacer la ecografía y yo también saber después dónde hice cada imagen ecográfica. Bien, entonces así uno anota a la altura del hombro, o entre el hombro y el codo, o a la altura del codo. Esto cuando estoy más cerca del miembro torácico. Si la ecografía la estoy haciendo más cerca del miembro pélvico, que hay varias ecografías que la hacemos, por ejemplo, en la región de la fosa paralumbar izquierda, que lo vamos a ver también, obviamente en detalle, pero cuando estamos acá ya estamos lejos de la región de hombro y codo, entonces tenemos que valernos de las siguientes referencias anatómicas, como es el tubercoxal, que en cualquier caballo se puede palpar perfectamente, independiente de que el caballo sea de mayor condición corporal, más gordito o más delgado, en todos se puede palpar. No en todos se ve tan bien, pero sí se puede palpar siempre en cualquiera. Tenemos también la altura de la articulación coxofemoral entre el coxal y el fémur. Aquí está la articulación coxofemoral y la articulación de la babilla, que es la femorotibio-rotuliana. Entonces la articulación de la babilla, imagino que han escuchado eso con B, no con V, con B, babilla. La coxofemoral o la cadera, y el tuber coxal. Entonces yo voy a decir, a la altura del tuber coxal, en el espacio intercostal número 17, hicimos esta ecografía, X ecografía. O en el espacio intercostal número 17, pero más ventral, a la altura de la coxofemoral. O en la zona del espacio intercostal donde debería estar el número 17, pero tan ventral que llegamos a la altura más o menos de la papilla. ¿Vale? Entonces son referencias anatómicas para nosotros poder ubicarnos de dónde, relativamente a dónde fue hecha la ecografía. Luego, otra imagen para reforzar, esto es de este grupo no sé si son clínicos o hacen solamente estos diseños, tienen que tener obviamente un conocimiento anatómico importante para hacer esto, que está bien hecho, de hecho, al verificarlo o compararlo con otros libros e imágenes de disección, está muy bien hecho, así que es creíble. Yo creo que hay que ser crítico con las cosas que uno ve, sobre todo en internet, porque muchas veces no son correctas o bien hechas. Bien, pero estos de acá, las que yo he visto, son bastante certeros en cuanto a lo que entregan como información, además de una imagen totalmente preciosa, por lo menos a mi parecer. Entonces aquí yo la acerqué un poquito a la zona de interés, ¿bien? ¿Y cuál es nuestra zona de interés? En este caso, en este curso es de gastrointestinal, no hablamos de tórax. Independiente de ello, yo les voy a hacer algunos comentarios de ecografía pulmonar, eh, pero esta imagen la coloco porque recuerden que si aquí está el pulmón, aquí está pulmón en inglés, todo este tejido aquí, este órgano más rosadito del pulmón, aquí terminó, aquí ya no se ve pulmón, pero lo que sí se ve es esto más blanco y esto de acá periférico o más hacia alrededor, más rojo, que esto de aquí es tendón, centro tendíneo, y esto es musculatura del diafragma.
¿vale? Entonces, todo esto del diafragma. Fíjense que hay, una de las ecografías que uno hace es más o menos en este espacio intercostal, ¿vale? No voy a dar un número específico para no encasillar un número, pero sí en esta altura y de aquí hacia caudal, desde aquí, 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 aquí. Hacemos ecografías de diferentes órganos que los vamos a ver en el desarrollo de las clases, pero fíjense que aquí ya estamos cerca del esternón y sigue habiendo diafragma y pulmón acá arriba, o sea que prácticamente uno pensaría que aquí no queda nada de espacio para el abdomen. Pero un error, o no, no es un error, pero sí algo que no deja ver esta fotografía del diafragma es su funcionalidad, porque cada vez que el caballo inspira, este diafragma se va a ir hacia atrás, porque el pulmón está empezando a aumentar de volumen, asociado al aire que está entrando en la inspiración, se va a ir hacia caudal, y luego cuando el caballo expira, todo el volumen de aire dentro del pulmón se reduce, por lo tanto el pulmón elásticamente disminuye de tamaño, y el diafragma lo que hace es irse para adelante, hacia craneal. Vean mi mano, aquí es craneal, aquí es caudal. Entonces cuando inspira a caudal, cuando expira a craneal. Eso hace con que este movimiento del diafragma constante hacia adelante, hacia atrás, junto con el movimiento respiratorio, me abra mayor visualización del abdomen o me cierre la visualización del abdomen asociado al movimiento del pulmón y el diafragma. Se van a ver en la ecografía del abdomen que es común ver pulmón, vemos una parte pequeña del diafragma, pero el pulmón se nota muy bien, el diafragma también se ve bien, solo que a lo que voy es que se ve poca cantidad de él, y pulmón se ve todo él, bastante de él, y este movimiento de respiración, inspiración y expiración del pulmón va a hacer con que se cubra parte de la visualización del abdomen, y eso es normal. Entonces, ya les digo, por ejemplo, en la ecografía es mejor hacerlo en un paciente que no esté con distrés respiratorio, si es que se puede esperar para hacer la ecografía cuando el caballo, o sobre todo esto es más común en los potrillos, que no estén con tanto movimiento respiratorio, porque si no el pulmón te cubre constantemente. Es una de las indicaciones en los potrillos, es importante considerar esto, en los caballos adultos no es tanto, no es tan importante porque ellos son más grandes, entonces el abdomen sí o sí se ve, a pesar de que el pulmón te puede cubrir. Pero en pequeños animales es una indicación súper importante. Yo hago algunas ecografías de abdomen en perros y gatos, y si ellos no están totalmente cómodos o bien tranquilizados, contenidos, empiezan a agitarse y a respirar mucho. Y eso te dificulta mucho la visualización de los órganos en la ecografía, solo por este movimiento constante de respiración, que básicamente, si ven la cámara, lo que se ve en mi mano, mi movimiento de mi mano, así se ve un pulmón en la ecografía de perros o gatos cuando están muy alterados. Entonces te interrumpe mucho la adecuada interpretación de la ecografía. Vale, espero ejemplificarlo eso con ejemplos más adelante en las clases de ecografía, obviamente. Sigamos entonces adelante. Aquí hay simplemente otra imagen que se las dejo para que ustedes las vean y la analicen. De nuevo con lo que tiene que ver topografía de la parrilla costal o de todas las vértebras, perdón, sí, de las vértebras torácicas y de las costillas, tanto externales como las que no llegan al esternón, asternales. ¿Ven? Hay diferentes clasificaciones, como costillas que están flotando, que son las que no se unen directamente al esternón, y otras que van directamente unidas al esternón. Hay diferentes nombres como los que yo les mencioné recién, externales, asternales, flotantes y no flotantes, pero no tiene tanto interés para este curso de ecografía abdominal específicamente, eh, pero sí les dejo la imagen como un punto de referencia importante para tener clara la anatomía topográfica, ¿ven? Que es un poco lo que yo había desglosado acá y que vamos a ir viendo clase a clase también. Esta otra imagen que encontré de internet, obviamente es una fotografía de este esqueleto que es de algún museo, pero lo encontré interesante considerando que para uno tener una perspectiva, los que no tienen tanta noción o han estudiado tantas veces como para tener una imagen 3D en su cabeza de cómo es la topografía de todo el esqueleto del caballo. Entonces fíjense que si aquí está la última costilla, recuerden que los caballos tienen 36 costillas, 18 por cada lado, o sea, son 18 pares. Se indica que los caballos árabes tienen 17 y no 18. No sé por qué esa diferencia, pero la mayoría de los caballos de las razas de equinos tienen 18 pares de costillas, por lo tanto 18 vértebras torácicas y 6 lumbares, 7 cervicales, 5 sacrales y como de 18 a 23 o 24 coxillas. Pero lo que nos interesa son
costillas en este caso, bien, se ven aquí la última costilla, número 18, 17, 16, 15, 14. Y si hay 18 costillas, hay 17 espacios intercostales. Entonces este es el número 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, ¿bien? Y además, asociado a la cantidad de costillas y espacios intercostales que hay, fíjense que aquí hay un espacio bastante amplio, por decirlo así, entre el tubercoxal, que está aquí, y la última costilla, la número 18. Y en este espacio, donde obviamente hay parte de las vísceras gastrointestinales, tanto del lado izquierdo como del derecho, es importante recordar que existe este, entre paréntesis, hoyo o espacio que no está cubierto por un esqueleto axial, como la columna o costilla, o apendicular, como los miembros, que está desprovisto de una protección importante como este armazón costal, y que puede estar predispuesto más a que un trauma sea más grave en esta región por no tener esta protección adicional. Bien, y ecográficamente, obviamente aquí vamos a encontrar una serie de órganos que se los voy a mostrar cuando hablemos de ecografías del lado izquierdo del abdomen. Pero tengan esta imagen y guárdenla ahí, que ya está en su PDF, para consultar e ir haciendo un mapeamiento en 3D en tu cabeza de cómo es la distribución del esqueleto tanto apendicular como axial. Bien, apendicular son el esqueleto, los miembros, torácico y pélvico, y axial es toda la columna vertebral y el cráneo. Luego de pasar un poco esto de lo que tiene que ver con la cavidad abdominal, la musculatura abdominal, que durante las clases voy reforzando algunos conceptos de cómo se ve en la ecografía, ¿bien? Entonces vamos a seguir hablando de esto constantemente. Eso era como modo de un resumen en detalle anatómico, sin embargo vamos a seguir viéndolo. Ahora entramos a anatomía topográfica ya gastrointestinal, de las vísceras que están dentro del abdomen, y vamos a pasar por todas las vísceras gastrointestinales que están dentro del abdomen. Como le había mencionado y aparece en el programa, esófago no lo vamos a mencionar en primera instancia, por lo menos hasta que cumplamos todo el programa, pero con seguridad nos va a quedar tiempo y yo les voy a pasar una clase de ecografía y anatomía aplicada de esófago, porque hay algunas cosas interesantes también a considerar ahí y que tienen aplicación clínica, obviamente. Pero entonces partamos de esto, anatomía topográfica gastrointestinal. Estas imágenes son de este libro que se los mandé ayer. No sé si ya todos pidieron autorización para bajarlo, el Glass Horse. Y en este libro hay varias imágenes que, bueno, las imágenes yo las edité un poco para que se vieran más nítidas, de mejor calidad, pero todas las imágenes están aquí. Entonces, comencemos. La idea es que al terminar esta clase de anatomía y luego que revean este video y lo estudien varias veces, ustedes puedan tener en su cabeza una imagen 3D de todas las vísceras que vamos a ver a continuación. Entonces, del lado derecho, yo espero que ustedes puedan ver esta vista de acá, del lado derecho, con todas las partes, que las voy a ir desglosando ahora en detalle, pero la idea es que ustedes vean en su cabeza, cuando vean un caballo desde el lado derecho, imaginen sacarle la piel y que vean todo esto por debajo de toda la musculatura de la piel, donde está la parilla torácica y todas las vísceras, y si es que yo sacara todo el esqueleto de este lado derecho de este abdomen, yo tendría que imaginar o ver todas estas estructuras que están aquí, que son los diferentes órganos del tracto gastrointestinal, y también algo de renal, ¿no? Aquí está el riñón derecho. Pues lo vamos a ir viendo. Entonces la intención es que ustedes, tanto del lado derecho del abdomen, puedan tener una imagen en su cabeza 3D de cómo se ve o cómo está ubicado cada uno de los órganos, y del lado izquierdo también. Entonces esta imagen del popesco y una imagen del glass horse. Glass horse es como caballo de vidrio o caballo transparente, y la idea de ello es hacer todos estos diseños en 3D. Bien, entonces la idea es esa, el objetivo. ¿Cómo podemos llegar a ese objetivo? Es desglosando cada uno de los órganos. Entonces, si se fijan, vamos a empezar con el estómago. Obviamente el proceso de digestión empieza desde la boca, con el proceso de masticación y la primera parte de la digestión por las diferentes enzimas que hay en la saliva, sobre todo amilasas, y otra serie de enzimas y proteínas, obviamente, que actúan en la digestión primaria en la boca, además de la saliva humedecer el bolo alimenticio, obviamente, lubrificarlo, y una secuencia lógica que luego de la boca y que esté bien triturado el alimento, lo mejor triturado posible, que eso a veces no es tan adecuado, como ocurre por problemas dentales en los caballos, que vamos a ver algunos ejemplos más adelante, asociados sobre todo a predisposición a obstrucciones intestinales por mala masticación.
Pero luego de que el bolo pasa de la boca, va a entrar a este espacio virtual que es el esófago, que en la inmensa, inmensa, inmensa mayoría de las veces se ubica del lado izquierdo del cuello. El esófago se ubica dorsal a la tráquea, en la cavidad, digamos que en la zona de la faringe, entre la naso y orofaringe, se ubica dorsal a la tráquea, y luego cuando ya se está yendo hacia la región del cuello, se lateraliza hacia la izquierda, y recorre por el lado izquierdo del cuello, entra al tórax, luego pasa por el hiato esofágico que hay en el diafragma, que es uno de los orificios. Recuerden que el diafragma tiene 3 hiatos, los hiatos son como sinónimos de orificio, que está el aórtico, el de la vena cava y el esofágico. Entonces el esófago pasa por toda la región del tórax, llegando hasta el hiato del diafragma y ahí pasando desde tórax a abdomen. Una vez que el esófago llega a la región del estómago, que vamos a ver la zona por donde llega específicamente, que seguro todos conocen o han escuchado del esfínter cardias, o la válvula cardíaca, o cardial, más que cardíaca, cardial, y ahí ya se hace la conexión del esófago con el estómago, ¿cierto? Conocimiento, conceptos básicos de anatomía que imagino que todos conocen, pero reforzando y haciendo el recorrido del alimento. Si uno viera, antes de llegar directamente a ver el estómago, fíjense que aquí está el estómago, en esta imagen del lado izquierdo del abdomen. Aquí está el estómago, esto que está aquí. Esto es el lado izquierdo del abdomen, este es el estómago. Y este estómago está cubierto, esto aquí es craneal, a la izquierda es craneal, a la derecha es caudal. Y el lado, la parte más craneal del estómago, y sobre todo de este lado izquierdo, entonces craneal y del lado izquierdo, el estómago se cubre de todo este órgano que está aquí, que es el hígado. Y este hígado tiene una parte izquierda y una parte derecha. Esto que se ve rojo, todo esto rojo es hígado. Entonces, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, todo esto es hígado del lado izquierdo y esto es hígado del lado derecho. ¿Vale? Esta vista de aquí es como que yo tomara esto que está acá, lo girara y lo mirara de frente. Lo mirara desde acá hacia atrás, de adelante, de craneal, hacia atrás, hacia caudal. Entonces lo que yo veo es que el hígado cubre cranealmente al estómago y eso es una disposición normal. Entonces, primero, el hígado está craneal al estómago y parte del hígado cubre al estómago en esta superficie más lateral del lado izquierdo. Bien, tal cual como se ve aquí. Entonces, si yo tomo este hígado que está aquí, le hago un zoom, vemos que está el hígado del lado izquierdo, lóbulos que se ubican del lado izquierdo del abdomen, que son del hígado, y hay otras partes del lóbulo del hígado que se ubican del lado derecho. Bien, que anatomía de hígado específicamente lo vamos a ver después en otra clase cuando hablemos de hígado. Bien, entonces, si yo tomo este hígado, y fíjense que aquí como transparente, lo que se ve aquí transparente es el diafragma. Entonces, en secuencia estaría el diafragma, aquí, el diafragma, luego el hígado, de craneal a caudal, estamos haciendo la secuencia, luego el estómago, y posteriormente viene una masa de intestino, y no específicamente el vaso, que es esta estructura que está aquí, porque el vaso está por al lado, por lateral, no caudal al estómago. Les voy a mostrar otra imagen a ver si reforzamos ese concepto. Pero entonces no, si aquí está el diafragma, sacamos el diafragma, vemos el hígado, y si tomamos este hígado y lo levantamos, lo sacamos, perdón que me vine hasta el final, ahí sí. Si sacamos vamos a avanzar, este hígado, perdón, y lo levantamos para ver lo que hay atrás de él, lo que nos tenemos que encontrar es el estómago. Entonces, si yo tomo el hígado, perdón, lo levanto y lo saco, lo extirpo y veo lo que viene hacia caudal, tendríamos esta imagen, donde aquí dorsalmente está el estómago, aquí está el estómago, esto es el lado izquierdo, aquí hay una I, el lado izquierdo del abdomen, el lado derecho del abdomen. Entonces aquí se ve el estómago, que dijimos que es caudal al hígado. Por aquí ya hacia el lado derecho está apareciendo lo que es duodeno, que lo vamos a ver después. Y en la parte más ventral, aquí están parte de los colon, del colon mayor, partes del colon mayor. ¿Ven? Que los vamos a ver de nuevo, esta misma imagen lo vamos a analizar después para decir cuáles son los colon que se ven. Pero si yo saco el hígado, entonces voy a ver estómago dorsal, colon ventral. A la izquierda veo el vaso que yo lo diseñé aquí, más o menos lo diseñé, este vaso del lado izquierdo.
Y del lado derecho tendríamos parte del duodeno y bueno, otra serie de estructuras que las vamos a ir desglosando de a poco. Bien, entonces en secuencia, lo que se ve aquí es lo que yo intenté representarle mirando desde craneal a caudal. Hígado, estómago y abajo del hígado, fíjate aquí, colon. Colon dorsal y colon ventral. Independiente de cuál estructura específicamente es del colon, hasta el momento quedémonos con la idea de que entonces el hígado está tapando toda la parte anterior de estos órganos y si los saco voy a ver estas dos estructuras principalmente, estómago dorsal, colon más ventral. Si seguimos, entonces le había dejado esto, todas estas imágenes están en su PDF, obviamente esto lo dibujé yo en un iPad, pero estas son imágenes del Glasshorse, bien, y si hacemos un zoom, fíjense que aquí de nuevo está el estómago. Esto está diseñado aquí por mí, pero créanme que está bien diseñado, no con la forma del vaso, sino que específicamente en la ubicación topográfica. Siempre el vaso se va a ubicar hacia la izquierda, es la estructura más superficial del lado izquierdo del abdomen, de los caballos, y si mal no recuerdo, de cualquier ser vivo, siempre está al lado izquierdo. Bien, entonces aquí estaría la pared abdominal, e inmediatamente abajo de la pared abdominal del lado izquierdo está el vaso, con Z. Y este vaso, en secuencia, luego de él, desde afuera hacia adentro, viene el estómago. Pero entre el vaso y el estómago hay un ligamento, que yo lo pinté aquí en amarillo, que se llama gastroesplénico. ¿Vale? Lo vamos a ver a continuación. Esta A simplemente era porque en las clases presenciales yo pregunto qué es la letra A, qué es la letra B. Bien, pero aquí se hace un poquito más complicado en la parte online. Bien, pero entonces este del estómago, letra A, el duodeno es letra B, se ve el ligamento gastroesplénico, que lo repito más adelante, está en la diapo, y el vaso, lado izquierdo, lado derecho del abdomen. Esto por si acaso es parte de la aorta abdominal, riñón derecho, bueno, una serie de vasos sanguíneos, todo esto amarillo es mesenterio, que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ok? Entonces esta imagen ya se la había mostrado, en la mayoría de la imagen aparecen estas flechas que están como cortadas, o estas líneas blancas, y es porque los autores de las imágenes le ponen nombre, yo las corté para poder amplificar la imagen y verlas mejor, ¿bien? Pero aquí está apuntando al hígado, obviamente, hígado, estómago, vaso, como ya habíamos mencionado recién. Y si yo tomo el hígado, ya lo habíamos sacado y visto que se ve desde craneal a caudal, pero ahora si lo vemos desde el lado, del lado izquierdo, si tomamos el hígado lo sacamos y tomamos el vaso y también lo sacamos, lo que nos queda es las estructuras que están más profundas. Entonces sigue apareciendo el estómago, fíjense que el vaso es superficial al estómago, sacamos el vaso, quedó el estómago. Aquí está el estómago. Y el vaso aquí, de hecho, no se ve, pero también el vaso está superficial al riñón izquierdo. Este es el riñón izquierdo, este es el estómago. Por aquí se alcanza a ver la parte de la llegada del esófago al esfínter cardial. Esto es la aorta abdominal. Dijimos riñón izquierdo. Por aquí se ven vísceras de yeyuno, asas de yeyuno. Estas son asas de colon menor. Ya van a ver o aprender, si es que no lo saben ya, cómo diferenciar cada una de las vísceras. Y todo esto es colon mayor del lado izquierdo. Colon dorsal izquierdo, donde está la flecha, y colon ventral izquierdo, donde está la flecha ahora. Bien, pero lo importante es si yo saco el vaso, en profundidad está el estómago, y más caudalmente está el riñón izquierdo. Lo mismo que les mencioné aquí. En profundidad el vaso está el estómago. Eso es importante conocerlo, recordarlo y aplicarlo en la ecografía porque se ve tal cual, se ve así. Bien, en la ecografía, cuando ecografiamos la zona donde se ve el estómago para evaluar cómo está ese estómago. Por ejemplo, buscando si hay dilatación del estómago o no, que es típico, una de las respuestas que ustedes quieren responder en un caballo con cólico o síndrome abdomen agudo, si ese caballo tiene o no dilatación de estómago. ¿Vale? Vamos a hacer esos comentarios en la siguiente clase para enfocarnos en la anatomía ahora. Luego, si esta imagen, fíjense que esta imagen que está aquí bien de frente, yo la girara un poquito para la derecha, para ver más de este lado que de este lado izquierdo, lo giro para la derecha, vamos a obtener esta imagen de acá. Esta, fíjense que ya no veo el estómago desde frente como en la imagen anterior, sino que lo vemos de lado. Y el estómago entonces tiene una parte que se proyecta más hacia el lado izquierdo, acá era izquierdo, y otra parte que se proyecta al lado derecho del abdomen. Y del lado derecho sale entonces el duodeno, que lo vamos a estudiar a continuación, desde el esfínter pilórico, o del píloro.
y aquí hay otra serie de órganos que los vamos a ver más adelante, pero hasta ahora en el estómago. Entonces, tal cual como se ve en esta imagen, hay una parte que está ubicada del lado izquierdo, que es la mayor parte del estómago se ubica del lado izquierdo, pero hay una parte que se proyecta hacia el lado derecho. Se proyecta hacia el lado derecho. ¿Bien? Sigamos. ¿Qué otras cosas tenemos que saber y conocer anatómicamente del estómago? A ver aquí, no sé si hay alguno. Yo no estoy viendo el chat. No hay preguntas por ahora. ¿Qué es lo que además debemos conocer o se describe en cuanto a anatomía del estómago? Que me había adelantado aquí. Entonces, en el estómago, como ustedes pueden recordar, y si no lo recuerdan o lo aprenden ahora, eh, fíjense que aquí este orificio es la llegada del esófago. Entonces aquí está el esfínter cardial, el cardias. De este alimento que entra por aquí va a ser esta vuelta, donde va a entrar por esta parte más dorsal y se va a ir a esta parte más ventral. Esto es un poquito más dorsal que esta parte de acá. Recuerden, dorsal hacia arriba, ventral hacia abajo. Entonces el alimento entra aquí, llega a la parte del fondo del estómago, así se llama esta parte, la que está junto al cardias, es la región fúndica o el fondo del estómago. Luego toda esta parte que está aquí, toda esta parte desde donde está la flecha hacia acá, es lo que se conoce como el cuerpo del estómago. Entonces el alimento entra por el cardias, viniendo del esófago, llega a la región fúndica, se extiende hasta el cuerpo y una vez que ya está bien triturada y digerida por sobre todo ácido clorhídrico y jugos gástricos que se producen aquí para la digestión, se va a acercar hacia la región del píloro, la región pilórica, y obviamente se llama así porque está justamente al lado del esfínter pilórico o el píloro, de donde inicia el duodeno, ¿vale? Entonces tenemos estas tres partes, el fondo, el cuerpo y el píloro o la región pilórica. Además de eso, sabemos que en el estómago hay una curvatura mayor, que es la que se ubica hacia la izquierda del abdomen, curvatura mayor, y una curvatura menor. Y se llaman así, obviamente, por la extensión que hace la curvatura. Esta es mucho más grande que esta que es pequeñita. Les voy a mostrar otra foto a continuación. Esta imagen también está interesante para reconocer lo siguiente. Si este es el estómago, y esta es la curvatura mayor del estómago, aquí al lado, que está diseñado, voy a volver a tamaño normal, aquí que está diseñado una estructura, lo voy a hacer acá, esta estructura que se ve así como aquí azul, pero transparente, como que le diseñaron así transparentemente de un color azuloso, es el vaso, y este vaso, que dijimos que siempre está en superficialidad o superficial al estómago, todo esto está ocurriendo del lado izquierdo del abdomen, vaso, estómago. Esta misma imagen se repite, vaso, estómago, y entre ellos está esta estructura amarilla que es el ligamento gastroesplénico. Bien, después los voy a volver a repetir, ligamento gastroesplénico, importante. Entonces el gastroesplénico, este ligamento une el vaso con el estómago. Y también puede ser fuente de algunas afecciones como estrangulación del yeyuno en el espacio gastroesplénico. Es un tipo de enfermedad que puede ocurrir. Vamos a ver cómo diagnosticarlo en las siguientes clases de ecografía. Bien, pero entonces todas estas partes son nomenclatura propia de la anatomía del estómago. Ya aquí de nuevo aparece. Este, Esta cámara la voy a dejar aquí cerrada por mientras, aunque en el video se va a ver igual abierto. Entonces está la región del fondo, que es un saco ciego, más asociado a la parte más dorsal. Fíjense que aquí está la región por donde llega el esófago, el cardia. Y el cardias, o la región del esfínter cardial, está pero muy cerca del esfínter pilórico. Esto es la curvatura menor, aquí. Esto de acá atrás sería la curvatura mayor. Y esta forma del estómago hace con que el esfínter cardia esté muy cerca del esfínter pilórico. Y cuando aumenta de tamaño el estómago, se dilata, uno comprime al otro, el cardias al píloro, por una cosa de proximidad. Bien, por una cosa de proximidad, se comprimen uno al otro, y eso hace con que sea mucho menos difícil, más difícil, perdón, mucho más difícil, que se pueda vaciar el estómago, porque su entrada y su salida están siendo comprimidos por la regulación fisiológica propiamente de una dilatación, pero además por un efecto mecánico de obstrucción o compresión de uno con el otro, ¿vale? Además, asociada de que el esfínter cardial tiene una forma sigmoidea. Aquí infelizmente no encontré
una foto del esófago llegando a la zona del cardia, pero imagínense que esto de acá es el duodeno, y aquí está la región del píloro. El esófago hace algo muy similar a esto, como una forma que se llama sigmoidea, una S, forma sigmoidea, y en el esófago también llega de esa forma, como haciendo esto. Ese formato hace con que tenga mucha fuerza, esa musculatura tenga mucha fuerza, y que cuando se dilata el estómago, él se comprima aún más por esta forma sigmoidea. Se comprime él mismo una pared de la S, de esta forma sigmoidea. Por ejemplo, esta pared, esta zona, va a comprimir esta otra, y ella misma se está obstruyendo, evitando que salga el contenido. Esto es una de las consecuencias de que el caballo no vomite, pero la causa principal de que el caballo no vomite es porque ellos son específicamente respiradores nasales exclusivos, no pueden respirar por la boca por lo largo que tienen el paladar blando, y eso hace con que se haya atrofiado el centro del vómito en los caballos, evolutivamente, para que ellos no puedan vomitar, porque si lo hacen, con esa distribución anatómica de la zona de la naso y orofaringe, es más probable que los caballos terminen aspirando ese vómito que van a sacar durante el acto reflejo del vómito. Entonces, en la evolución se escribe en la literatura que esto llevó a con que se atrofiara el centro del vómito, por lo tanto, el vómito como es un reflejo autónomo, es un reflejo que se produce por gatillo, no es algo que sea voluntario. En los caballos se atrofió este centro, por lo tanto no puede gatillar, no puede tener el estímulo, la acción, la desencadenación del acto del vómito, lo cual es una desventaja, porque el vómito obviamente es un reflejo que ayuda como de defensa ante toxicidad del tracto, sobre todo del estómago. Bien, entonces esta distribución del esófago y su llegada en el cardia contribuye a que los caballos no puedan vomitar. Luego la región del cuerpo, ya lo habíamos dicho, es la parte más grande que se extiende desde el fondo, aquí faltó una D, no es fono, es fondo, del lado izquierdo, hasta la región más pilórica. Y el píloro es la región donde se genera el esfínter pilórico. Y fíjense que dejé aquí escrito textualmente para que después lo tengan ahí y lo lean cuando quieran. Este esfínter se caracteriza por una constricción notoria en el tamaño. Fíjense cómo este esfínter se contrae, sí, se contrae y se vuelve más pequeño en esta zona, y eso es lo que está haciendo referencia a esta indicación aquí, que es de este libro de Glass Horse. Bien, esta disminución de tamaño evidente antes de la salida del duodeno. Y bueno, como deben saber, y si no lo saben ahora, el volumen normal de un caballo, de lo que aguanta, perdón, no de un caballo, del estómago de un caballo, lo que aguanta de volumen el estómago de un caballo, siempre van a leer por ahí que es relativamente pequeño. ¿Qué quiere decir relativo? Relativo quiere decir que el estómago, el tamaño del estómago, lo comparamos al resto del tracto gastrointestinal, y con eso decimos que el estómago, en relación al resto del tracto gastrointestinal, es más pequeño en cuanto a tamaño y a volumen que él aguanta. Bien, y es pequeño porque vamos a ver más adelante que los volúmenes que aguanta un intestino delgado o un intestino grueso son mucho mayores que 15 litros, y hago esa indicación con ese número porque 15 litros es generalmente lo máximo que aguanta un estómago de un caballo adulto de 400 a 500 kilos. Obviamente, mientras más grande el caballo puede aguantar más, pero hay una regla que es entre 5 a 15 litros considerando las diferentes razas de caballo. Eso sería en su estado máximo de pletorismo, de estar pletórico, de estar lleno de contenido, tanto sólido como líquido y gaseoso. Sobre ese volumen entra en un estado de dilatación, lo cual es patológico y puede terminar incluso en la ruptura. Entonces, es pequeño en relación al resto del tracto gastrointestinal. Por eso es que los caballos en la vida silvestre o salvaje o sin estar domesticados, ellos comen constantemente durante todo el día. Entonces ingieren pequeñas cantidades de pasto y de agua que nunca van a generar dilatación del estómago, a no ser que coman un tipo de pasto que fermente mucho y genere mucho gas, por ejemplo. Pero todos estos problemas de dilatación gástrica, en teoría, no deberían ocurrir en la vida natural, libre, porque estos caballos comen constantemente en el tiempo, y sí finalmente son problemas asociados a la dieta del manejo que hacemos nosotros al estabular a los caballos. La mayoría de las enfermedades de los caballos son culpa del manejo y la dieta que hacemos los humanos, infelizmente.
Esta es una imagen de un estómago en una necropsia antes de abrirlo. Esto es un estómago compactado. Bien, la fuente es del Hospital Equino de Asturcón. Esta foto la saqué de Facebook. Son unos veterinarios de España que publicaron esta foto hace mucho tiempo. Y yo la tengo guardada, me parece interesante respecto a cómo se ve un estómago en tiempo real, en vida real. Esto que está acá es el bazo, y acá se ve algo de color menor. Bien, ya les voy a decir por qué sé que es color menor, para los que no sepan y los que ellos lo saben, maravilloso. Pero este es el vaso y esto es el estómago. Y este estómago está sumamente dilatado por alimento en este caso, y eso hace con que toda la vasculatura, que es intensa, es grande, es bastante en el estómago, esté súper congestiva. Bien, está muy congestiva, está muy engrosado, tumefacto, tumorizado estos vasos sanguíneos, mucho menos volumen. Bien, pero así se ve un estómago, aunque este está dilatado con muchos vasos sanguíneos, pero este es un estómago en tiempo real, en vida real. Internamente también sabemos que además de las diferentes partes del estómago, hay una región que se llama glandular, que en esta foto en blanco y negro se ve como más gris o más oscuro, y esto se ve más claro, más blanco. Esta es la parte escamosa y esta es la parte glandular. Bien, tienen diferentes tipos de regulaciones. No vamos a entrar en fisiología estomacal ni gastrointestinal en general, porque el foco es ecografía de la mentoría, obviamente. Entonces queremos enfocarnos en arquitectura, en contorno, en forma, en partes de un macro, de una parte macro del órgano, y no tanto de la regulación fisiológica. Sin embargo, yo menciono algunos detalles importantes, sobre todo con aplicabilidad clínica. Entonces la región escamosa se diferencia de la región glandular, y si se fijan justo entre los dos hay una transición que se conoce como margen plegado, o en latín clásicamente le dicen margus plicatus, que es justo la zona donde en la transición entre la mucosa glandular y la escamosa. En la glandular es donde se producen todos los jugos gástricos y digestivos, y la escamosa no hay producción, no hay glándula, y tiene una forma súper corrugada. En la ecografía, cuando veamos estómago, les voy a mencionar que específicamente lo que vemos ecográficamente del estómago es, primero, la curvatura mayor del estómago. No vemos la curvatura menor, vemos parte de la curvatura mayor, y específicamente la zona del estómago que tiene mucosa escamosa. Y eso tiene algunas diferencias con la mucosa glandular. Bien, se los voy a mencionar después cuando veamos ecografía de estómago propiamente tal. Esto de acá son imágenes gastroscópicas, bien, gastroscopía. Esto más blanco es la mucosa escamosa por gastroscopía de un caballo adulto. Esta es la mucosa glandular en la también gastroscopía de un caballo adulto. Eh, Aquí leyendo, si uno ve un poquito lo que dice, no es necesario hacer zoom. Lo que dicen aquí los autores de la gastroscopía, dice endoscopía, vista endoscópica del estómago de un caballo normal, adulto. El estómago es visto a lo largo de la curvatura mayor. La mucosa escamosa, que aquí dice top, la parte más alta de la imagen, es normalmente pálida. Y la mucosa glandular, bottom, que es la parte más de abajo de la imagen, es normalmente roja. Aquí dice red, quedó tapado por esto. Y esta también es una imagen normal de estómago, solo que visto por la zona de la curvatura menor. Mira, aquí dice curvatura menor. Pero prácticamente se ven las mismas cosas, escamosa, glandular, y aquí se alcanza a ver un poquito del esfínter cardial, que no se enfocó bien con esta gastroscopia. Pero entonces así se ve por dentro. Hoy en día los exámenes de gastroscopía tienen imágenes mucho mejores que esta. Esta es antigua. De este libro de gastroenterología, que también se los voy a mandar, bien, hay algunas cosas, varias que yo saqué de aquí, que es un libro súper interesante a mi parecer, de los que he podido leer. Creo que es el más práctico y aplicable a la clínica, y yo saqué las imágenes de ahí. Esta siguiente imagen, esta gastroscopía es de un potrillo de días de vida. Este tenía, aquí dice, 2 semanas de vida, vista endoscópica normal del estómago de un potrillo de 2 semanas de vida, o de edad. Si se fijan la diferencia, la mucosa escamosa y glandular se ve pálida la escamosa y roja la glandular. No hay diferencia en eso. Pero en la mucosa escamosa, la parte blanca, fíjense que aquí no se ve nada más que tejido blanco escamoso, y aquí, si lo miran con atención, se ven vasos sanguíneos, pequeños vasos sanguíneos que se ven, que son parte de la pared del estómago.
Y en los potrillos se ve porque en los potrillos la pared estomacal es mucho más delgada que en los caballos adultos. Vamos a ver después el grosor normal de un caballo adulto cuando veamos ecografía de estómago, que una de las cosas que hacemos es medir el espesor de la pared. Y vamos a ver cuánto es el grosor normal, pero sepan que los potrillos es más delgada y por consecuencia, al ser más delgada, se pueden ver los vasos sanguíneos de la propia pared del estómago de un potrillo. Esto es por necropsia, post-eutanasia de un potrillo que tenía un problema onfálico, un faloflebitis, una infección de ombligo, potrillo de algunos días de vida. Y bueno, la disección, aprovechamos de sacar el estómago. Fíjense el estómago como parece un globo prácticamente. No parece para nada similar al estómago de un caballo adulto que vimos antes. Se nota que es muy delgado, parece prácticamente un globo, con esa contextura y ese brillo y esa delgada membrana, o no membrana, pared estomacal. Fíjense que aquí tomamos, lo que estamos tomando en los dedos es el cardias, entonces la llegada del esófago, y aquí está la salida del píloro, formando el duodeno. Fíjense lo cerca que está uno del otro, curvatura menor, curvatura mayor. Esto que está acá es el vaso, que sigue unido al estómago por el ligamento gastroesplénico en este individuo, entonces sigue ahí presente, pero entonces aquí se puede ver duodeno y la llegada del esófago en el esfínter cardíaco. Pero lo importante del video es fíjense lo delgado que se ve el estómago de un potrillo adulto. Por eso es que en los potrillos es más común que hayan úlceras que lleguen a perforarse en el estómago. Entonces, cuidado con el uso de antiinflamatorios no esteroidales en los potrillos, porque como su estómago es tan delgada la pared que si ustedes llegan a generar o a predisponer a la generación de úlceras por el uso de AINES, ese potrillo puede morir por una perforación de una úlcera y hasta ahí llegó ese potrillo y ese abdomen porque obviamente se va a contaminar sépticamente. Entonces, cuidado con eso. En los caballos adultos es muy raro tener una úlcera que se perfore por el grosor del tamaño del grosor de la pared del estómago. Bien, vamos a continuar unos minutos más hasta que terminemos con los estómagos y vamos a hacer una parada, un break de unos 10 minutitos y después seguimos durante una hora más y vamos a seguir así para que aireen un poco la visión y el cerebro y descansen, y yo también, tomen un poquito de agua, vayan al baño. Así que nos queda un resto de estómago y paramos, ¿vale? Lo siguiente del estómago tiene que ver con los ligamentos. Esto es algo que me pareció interesante comentar, al margen de saberse los ligamentos, es el fin de por qué conocerlo o qué nos hace entender en la práctica clínica diaria, ¿vale? Y ya me van a entender al final de de estas poquitas diapos sobre ligamentos. Entonces aquí están todos los ligamentos o estructuras mesentéricas o de tejido blando que soportan al estómago en una posición única, normal y fija establecida. Con esto quiere decir que todos estos ligamentos hacen o generan con que el estómago no se pueda mover libremente dentro del abdomen y tampoco se pueda torcer. No existe la torsión ni el vólvulo en los caballos, pensando en estómago, hablando de estómago. Vólvulo, torsión de estómago, no existe en los caballos como existen pequeños animales. ¿Y por qué no se produce? Asociado a la buena cantidad de ligamentos que presenta el estómago. ¿Cuál es? Lo siguiente. Ya habíamos mencionado el ligamento gastroesplénico, que es aquel que une el estómago con el vaso. Bien, ligamento gastroesplénico, y este ligamento se extiende caudalmente formando otro tipo de ligamento, o sea, otra parte del ligamento que une el vaso con el riñón, que eso lo vamos a ver más adelante, que es el ligamento nefroesplénico o renoesplénico, seguramente han escuchado de él en clases de medicina equina. Pero entonces, asociado al estómago, está el ligamento gastroesplénico. Además del gastroesplénico, hay uno que se llama gastrofrénico, que aquí no se ve bien, que está uniendo al estómago al diafragma. Siempre que lean frénico, el frenus en latín es el diafragma. Bien, el esplenio en latín es el vaso. Y reno o rénico es como sinónimo de nefro o nefrónico, de riñón. ¿Vale? Entonces, el gastroesfrénico es otro ligamento que une el diafragma al estómago. ¿Para qué? Para mantenerlo de nuevo en una posición específica y que no se esté moviendo por ahí, girando para cualquier lado. Y hay un ligamento que se llama hepatogástrico, que está acá. No, perdón, no se ve directamente acá, pero es parte de algunos ligamentos que les voy a mencionar a continuación. Bien, entonces hasta ahora tenemos el gastroesplénico y el gastrofrénico. Aquí no se ve bien el gastrofrénico, pero créanme que existe. Y aquí dice, miren,
La curvatura mayor del estómago está unido al ilio esplénico, vamos a ver lo que es el ilio para que lo recuerden, por el ligamento gastroesplénico, que está aquí. El ligamento gastrofrénico une la curvatura mayor del estómago con la crura del diafragma. La crura es un nombre que se le da a las partes periféricas del diafragma, como los pilares musculosos del diafragma. Esa es la región crural o la crura del diafragma, que son las partes externas o periféricas que son de músculo, ¿vale? Pilares musculares del diafragma, tanto derecho como izquierdo. Y el ligamento hepatogástrico lo vamos a ver a continuación. Esto que está aquí, si se fijan, es un vaso. Aquí hay un riñón izquierdo. En esta vista estamos viendo el vaso por su vista medial. Bien, acá a este otro lado estaría la pared abdominal del lado izquierdo del abdomen. El vaso con su vista medial. Y aquí lo que falta es el estómago. Dijimos que el estómago está en la parte interna del vaso. Entonces aquí sacaron el estómago y dejaron solo el vaso mirando su cara medial. Y aquí donde están todos estos, digamos que alfileres 3D, o estas cosas apuntando con cabeza verde, en la zona del ilio esplénico. Mira aquí, ilius. El ilio es una región anatómica de cualquier órgano por donde llegan los principales vasos sanguíneos. Eso se conoce como ilio. Entonces está el ilio renal, el ilio esplénico, el ilio pancreático, etc. Y esta región del ilio, con H, es donde se une el ligamento gastroesplénico. ¿Bien? Entonces el ligamento gastroesplénico va a unirse justamente en esta región y ese ligamento va a estar cubriendo también entonces todos los vasos sanguíneos que se ubican en esta región del ilio esplénico. ¿Vale? Aquí hay un riñón izquierdo, el vaso, y esto que está aquí es un ligamento que se está uniendo al vaso con el riñón izquierdo, es el ligamento nefroesplénico. ¿Bien? El nefroesplénico. Hay unas estructuras que son extensiones del mesenterio. Recuerden que el mesenterio es esta membrana que de donde penden o cuelgan varios de los intestinos. Y esta misma membrana recubre algunas partes de los intestinos y estómago y otras vísceras del tracto abdominal para mantenerlos en una posición fija y evitar que sean tan móviles y que tengan trauma dentro de ese movimiento. Entonces el aumento menor, como aquí dice aumento menor, es una estructura que básicamente une el, eh, el estómago con el hígado y el duodeno. Fíjense aquí, aumento menor es formado por el ligamento hepatogástrico, que va desde el estómago al hígado, que aquí no hay una imagen que encontrara que se viera bien, pero es parte de todo este tejido que está acá. Si se fijan, aquí está el estómago, aquí está el píloro, aquí está el duodeno, aquí está la entrada del cardias, o del esófago en el cardia, y entre esta zona de la curvatura menor está todo este tejido mesentérico, que es el aumento menor, donde se ubican estos dos ligamentos, hepatogástrico y hepatoduodenal, que finalmente lo que hacen es unir el hígado al estómago y acá el hígado al duodeno. ¿Vale? Entonces, toda esta estructura está uniendo al estómago, al hígado y al duodeno para mantenerlo en una posición fija. Esto que se ve aquí como anaranjado es el páncreas, que ya se los voy a mostrar a continuación en otra imagen, el páncreas. Y bueno, eso es respecto al aumento menor, ¿bien? Mesenterio que une a el estómago, duodeno e hígado, sobre todo asociado a la curvatura menor del estómago, donde están los esfínteres cardial y pilórico. Y está el aumento mayor, que es toda esta estructura de aquí. Fíjense que aquí estamos mirando el abdomen como desde abajo. Aquí está el vaso, el riñón izquierdo. Esto es parte del colon ventral derecho. Perdón, el colon dorsal. Esto es colon dorsal del lado derecho. Aquí sigue hacia el colon menor, que aquí dejaron de diseñarlo. Por aquí está toda la parte del colon mayor izquierdo. Por acá estaría parte de lo que es flexura diafragmática, perdón, flexura pélvica. Flexura pélvica. Bien, entonces estamos, espero entiendan la imagen, se está mirando como de ventral a dorsal, de abajo hacia arriba. Y entre la zona central del abdomen está toda esta estructura que es mesentérica, que es el aumento mayor. Entonces, miren, aumento mayor es un delgado pliegue del peritoneo que conecta el aspecto ventral de la curvatura mayor del estómago con la curva inicial del duodeno, que vamos a ver cuál es la curva o flexura inicial del duodeno, y que esto además está conectando con el colon dorsal derecho, con el colon transverso y parte del colon menor. Entonces, de nuevo, la intención no es que aprendan, o sí, si quieren, obviamente mucho mejor, pero sabérselos de memoria creo que no tiene mucha aplicabilidad clínica,
pero sí entender que toda esta serie de ligamentos que desde hoy en adelante las van a tener en su PDF de la mentoría, entonces lo pueden consultar cuando quieran, son los que eh, dan la respuesta de por qué en un estómago de un caballo no puede ocurrir esto, que es propio del síndrome que se conoce como síndrome dilatación vólvulo o dilatación torsión gástrica, que es muy relativamente común en perros sobre todo. ¿Vale? Entonces esto, fíjense, este estómago, aquí está el esófago, el vaso, el estómago, el duodeno, y este estómago de carnívoros, de perros, solo está unido a este mesenterio. Entonces es más fácil que él tenga la posibilidad de torcerse por no tener todos estos ligamentos soportando su posición en un perro que tiene esta distribución anatómica versus un caballo que tiene todos estos ligamentos que mencionábamos antes. Bien, entonces, porque lo escuchaba varias veces, sobre todo cuando trabajaba en hospital, que llegaban veterinarios con diagnóstico de torsión de estómago en caballo, y eso no existe en los caballos, ¿ok? Por si acaso. ¿Por qué? Por estos ligamentos que les mencioné. Lo último antes del break, la vasculatura del estómago. Obviamente esto no tiene tanta relación con la ecografía, excepto un vaso sanguíneo importante, pero ya que está aquí y están unos bonitos diseños del Glass Horse, les dejo todas estas ramas de vasos sanguíneos para demostrar primero que el estómago es altamente irrigado y eso puede dar la respuesta de por qué hay algunas situaciones clínicas que hacen con que el estómago sea un órgano súper crítico en cuanto a cuando él está enfermo, tanto en parámetros laboratoriales como manejo asociado, que les voy a hacer esos comentarios de nuevo cuando veamos estómago en la siguiente clase. Bien, esto asociado a la alta vasculatura que tiene, una buena cantidad de vasos sanguíneos, aquí están los nombres de algunos de las estructuras vasculares, pero sobre todo la que me interesa, digamos que más por un tema ecográfico, esto que está aquí, que es un vaso sanguíneo que está entre el estómago y el vaso. Entonces dijimos que entre el estómago y el vaso hay un espacio que se llama gastroesplénico, donde hay un ligamento que se llama gastroesplénico. Dijimos que este ligamento llega a la zona del ilio del vaso, el ilio esplénico, y en esa zona del ilio se distribuye, entre otras estructuras vasculares, linfáticas y nerviosas, esta arteria que se conoce como arteria esplénica. ¿Bien? Esta es la arteria esplénica. Se ubica entre el vaso y el estómago, inmersa más o menos en este ligamento gastroesplénico. Esto se ve en la ecografía de la ventana que se conoce como gastroesplénica, o sea, la ventana donde vemos estómago y vaso, básicamente o principalmente, porque vemos otras cosas también. Este vaso sanguíneo se ve en la ecografía y tiene que verse. Debe verse porque es importante para nosotros identificar que estamos en la región adecuada haciendo la ecografía. ¿Vale? Y van a ver que yo después les voy a dar un nombre específico de esta estructura cuando veamos la ecografía, que le dicen, en la mayoría de los libros lo van a leer como vena gastroesplénica, ¿bien? Pero obviamente no solo va a ser una vena, siempre donde hay una vena hay una arteria, y donde hay vena y arteria hay un nervio, y donde hay vena tienen que haber vasos linfáticos, por lo tanto es un paquete vásculo nervioso linfático, lo que se ubica aquí, y lo vemos en la ecografía. A pesar de que los libros de ecografía se menciona como vena gastroesplénica o paquete gastroesplénico, en este libro lo mencionan como arteria esplénica simplemente, pero es la misma estructura vascular. Y aquí otros vasos sanguíneos importantes, más asociados a la región ya de la salida del estómago hacia el duodeno. Entonces también parte de los vasos sanguíneos que irrigan al estómago van a distribuirse hacia el duodeno, como esto, mira, aquí dice arteria hepática con su rama gastroduodenal. Entonces esto era la arteria hepática, mira aquí dice arteria hepática, está aquí, al lado del estómago, y cuando se distribuye esta arteria o genera unas ramas que van hacia esta dirección, se pasa a llamar gastroduodenal, ¿bien? Porque hay ramas que van hacia el estómago y ramas que van hacia el duodeno. De nuevo, estas son las vasculaturas más importantes o principales del estómago, pero es importante saber que existen, pero conocerlo hacia detalle, creo que no tiene tanto valor, por lo menos ni en la clínica, ni en la ecografía, ni en la terapéutica. Sí, quizás para entender algunos procesos fisiopatológicos. Bien, vamos a parar 10 minutitos. No sé si por en cuanto tienen alguna pregunta, pueden preguntar ahora o pueden preguntar al final de la clase o cuando ustedes consideran. Si no,
podemos hacer el break de 10 minutos. Voy a dejar esta sesión abierta. Entonces con este mismo link va a quedar abierto y en 10 minutos yo tengo la 11:20 a la 11, perdón, la 11:17, tipo 11:27, 11:30 volvemos. Víctor, Dígame. dos cositas. Primero, interesante, hasta acá voy a llegar yo, así que ahí después llego a revisar la grabación. Vale. Y lo otro que me queda una duda con respecto al, perdón, con respecto al Cardias, Sí, que claro, una de las principales razones, mencionaste que era por el tema del paladar largo, ¿cierto? O sea, del paladar elongado y que no está desarrollado el centro, eh, o esa respuesta del caballo para poder vomitar, sí, ¿cierto? Pero sin embargo en el caballo, no sé qué opinas tú, yo tenía, si bien era importante eso, también tenía entendido que el cardio es bastante muscular en el caballo, por lo tanto, cuando hay alimento hay una mayor presión y ese cardias hace que también va en la curvatura sigmoidea que tiene, ¿cierto? Eso era principalmente lo que no dejaba vomitar al caballo y aparte obviamente estaba desarrollado el tema cerebral. sí. No sé qué tan verdad o qué tan importante será ese cardio muscular o es más importante el tema cerebral. Yo creo que mira, yo como las veces que he leído sobre el tema, me parece primero que todo que no hay una explicación totalmente certera y demostrada de qué es lo que finalmente, qué es el huevo y qué es la gallina, qué llevó a qué. Me parece que una cosa es consecuencia de la otra evolutivamente, pero es algo que especulo yo, que no es que lo haya leído así estrictamente. Hay un montón de cosas de fisionomía en caballos que no están demostrados porque es difícil demostrarlos simplemente, científicamente me refiero. Entonces, la mayoría de las cosas o indicaciones de la literatura que he leído al respecto de por qué los caballos no vomitan, claro, lo que más mencionan es la fuerza del cardio en cuanto a la musculatura. Yo no sé si dije eso específicamente, pero sí dije que era bastante fuerte. Y lo que me refería era la musculatura fuerte, que es un esfínter súper fuerte, que cuando se cierra, prácticamente es muy difícil poder abrirlo de forma fisiológica, a no ser que pase con una sonda. Y cuando hacemos sondaje, generalmente los caballos están sedados. Y cuando están sedados, generalmente es con silacina o con un alfa-2, y esos fármacos también son relajantes musculares, entonces tú relajas el cardio también. Pero al margen de eso, y además la forma sigmoidea de la llegada del esófago al cardio y al estómago, son, claro, características anatómicas, propiamente tal arquitectónicas, de que inhabilitarían al caballo para vomitar. Pero yo creo, en mi opinión, que si el caballo siguiera teniendo un centro del vómito activo, de alguna forma se le arreglaría al organismo para abrir ese cardio y vomitar, porque él es el que comanda. Aquí esto comanda todo. Entonces, si este centro del Claro. vómito estuviera activo y estuviera presente, pero tuviéramos el problema de que el cardio no nos permite, este centro del vómito algo haría hasta el cardio para abrirlo, mismo que sea el más fuerte del mundo, igual terminaría vomitando el caballo. Eso es lo que yo Mm. especulo, esa es mi teoría. Entonces yo creo que, al margen de que están ocurriendo las dos cosas, creo que la gallina antes que el huevo es la atrofia del centro del vómito. Mm. ¿Y por qué se atrofió el centro del vómito? Creo que es por asociado que los caballos necesitaban respirar solo por la nariz para huir cuando venía un carnívoro. Entonces esa evolución fue haciendo con que se atrofiara el centro del vómito y consecuentemente este cardio se hiciera fuerte sin que nadie tuviera que debilitarlo como para que se abriera constantemente. Eso no quiere decir que los caballos no vomiten nunca. Yo he visto caballos vomitando, pero en condiciones pésimas, así moribundos, ya mal. Sí, O bajo a anestesia punto de general, morir. o bajo anestesia general, que no es vómito, sino que ya es reflujo, que está saliendo todo, pero por relajación muscular propia de la anestesia. Pero eso es lo que Ya, podría aportar respecto a lo que comenta. ya, buenísima. Me ¿Bien? queda, me queda clarísimo. ¿Sí? Vale, Víctor. De Nos nada, pues. estamos viendo. Nos vemos, que te vaya bien, cuídate. Chao, Ya, chao. entonces, chao. Entonces, nos juntamos en 10 minutitos más, ¿vale? Voy a dejar esto abierto y seguimos. Perfecto. Si alguien tiene alguna duda, la pueden hacer después o como quieran, o durante los días o en WhatsApp. Tenemos harto tiempo. Seguimos después. Gracias.